Hola, buenos días. Vamos a empezar la clase 13 de Física 2. Como la clase pasada quedó algún punto para ver, vamos a ir al final de la clase pasada, donde recuerdo que habíamos visto el principio de Fermat, que permitía explicar las leyes fenomenológicas y daba una nueva visión sobre el comportamiento de las ondas. En particular, históricamente, lo que dio es una nueva visión sobre el comportamiento de la luz, sin saber lo que era la luz. Pero pasando, no es que el principio de Fermat explica las leyes fenomenológicas, en el sentido de que las explica filosóficamente hablando, epistemológicamente hablando, sino que el principio de Fermat, suponiendo ciertas cosas, por eso se llama un principio, permite a partir de ellas deducir los comportamientos experimentales que habíamos observado. Entonces, bueno, en la clase pasada vimos el principio de Fermat, que lo que decía era que el camino que recorría una onda para ir desde un punto A a un punto B era aquella en la cual el camino óptico entre A y B, definido por una integral curvilínea, una integral del camino, el camino óptico como función del punto, era estacionaria, es decir, que variaba, su variación era cero a primer orden si yo variaba el camino. El tema es que la incógnita era el camino, o sea, el camino no se sabía, me hablaban de una integral de camino, pero yo no sabía cuál era el camino. Entonces, vimos algunas maneras de resolver este tipo de problemas que se llaman problemas, problemas de extremos, ¿sí? O principios variacionales. Es un principio variacional como, ¿sí? Principios que van a ver en otras áreas de la física, como por ejemplo en mecánica. Bueno, lo que, por ejemplo, fíjense, una manera, lo que me había quedado colgado, es que fíjense una manera de ver esto en situaciones como estas que están esquematizadas acá. O sea, como una descripción dual, creo que es lo más importante, es como una descripción dual, una descripción distinta a la que podríamos hacer usando las leyes fenomenológicas, me permite entender, entonces, por ejemplo, en situaciones donde la velocidad de fase depende de punto a punto, no varía bruscamente como en una interfase agua-aire, sino que varía levemente o bruscamente de punto a punto. Por ejemplo, en una carretera, en un día de mucho sol, el asfalto está más caliente, el aire que está cerca del asfalto está más caliente y el que está más arriba está menos caliente, y entonces, como la densidad del aire depende de la temperatura, lo que va cambiando es el índice de refracción del aire. El índice depende de la distancia a la carretera, o sea, depende de la velocidad de fase, es decir, depende del índice. Y entonces, o sea, la luz que viene, por ejemplo, de estos árboles que están acá en la curva esta de la carretera, y nosotros venimos por acá, estamos llegando, vemos como que hay agua acá, lo estoy señalando con el cursor, como que hay agua en la carretera. Y eso es todo un engaño que nos hace nuestro cerebro, se llama un espejismo, porque nuestro cerebro piensa que acá hay agua porque lo que ve es reflejado el cielo y los árboles, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la luz para ir de A, ¿cómo aplicamos el principio de Fermat acá? La luz para ir, por ejemplo, del punto de la punta de los árboles a nuestro ojo, recorre el camino, que el camino óptico es estacionario respecto a variaciones de la trayectoria, ¿sí? No es el camino recto. Llega acá, llega a través del camino recto, por eso veo la punta, pero acá
cuando hace este camino, pasando, si le pedimos el vínculo que pase por la carretera, esa onda hace una trayectoria curva que está indicada acá, que es la luz refractada por el aire, y llega a nosotros. Y nosotros, como la vemos llegar en esta dirección, nuestro cerebro lo decodifica como que viene por esta línea punteada. Y entonces vemos simultáneamente el cielo y el reflejo del cielo, y decimos hay agua, porque eso es lo que nos dice nuestra experiencia, pero no hay. Cuando llegamos ahí no hay agua. Cuando el auto llega acá, vemos que no estaba mojado. Y entonces, bueno, lo mismo sucede al revés, cuando el aire caliente está arriba y el aire frío está abajo. Este es otro tipo de espejismo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a verlo si vivimos lejos del mar, pero que la gente que está que los navegantes, por ejemplo, lo conocen muy bien, se llama Fata Morgana, y es que el barco, o sea, la luz que viene del barco, se curva en la otra dirección cuando llega al observador. Y entonces, ahora, cuando la vemos llegar en esta dirección, nuestro cerebro cree que viene de más arriba, y entonces le parece que está el barco volando. Y esta es otra ilusión. Esta es una ilusión que se puede explicar con las leyes fenomenológicas o con el principio de Fermat, o con el principio de Hughes, pero quizá lo más adecuado acá es de plantearlo en términos del principio de Fermat, porque se entiende quizá mejor, o da una visión más afín al problema, ¿no? También es una cuestión de gustos, pero eh, eso es todo lo que tienen las descripciones duales en física, que nos permiten hacer estas cosas, ¿no? Porque la otra sería dividir el aire en pequeñas capas donde la temperatura casi no varía y entonces la velocidad casi no varía, y entonces aplicar en cada una de esas capas la ley de Insal y veríamos que resulta el mismo resultado, ¿no? O sea, que da lo mismo, el resultado es el mismo. Sí, bueno, y otro punto que me gustaría notar es que esto tiene que ver con, claro, como que uno, este principio como que nos induce a pensar que cómo supo la onda que este era el camino que era estacionario frente a variaciones. Y entonces, como si le damos una entidad a la onda, ¿no? Diríamos, la onda tuvo que haber recorrido caminos cercanos para darse cuenta que este es el camino estacionario. O sea, entonces, vamos a ver que eso tiene que ver con el fenómeno de interferencia. Entonces recuerden, este es un tema que vamos a ver en la materia como un título, una unidad que se llama interferencia, y entonces vamos a ver que justamente esto de que a nosotros nos parece que las ondas son capaces de sacar conclusiones explorando caminos cercanos, en realidad es porque las ondas interfieren y producen interferencia destructiva en los caminos no estacionarios y se da interferencia constructiva en los caminos, en el camino estacionario. Entonces, cuando veamos interferencia y difracción, estos aspectos, tanto del principio de Fermat y del principio de Huygens, van a ser fundamentales para entender y para ayudarnos a sacar conclusiones. Bueno, entonces, ahora sí terminamos. Esto, pasamos a la clase 13, que dentro del esquema de la descripción geométrica que estábamos viendo, después de haber recorrido todas estas cosas, llegamos a aplicarlo en situaciones prácticas. Esta es una parte que puede ser divertida y que tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas y que, si bien se viene estudiando desde casi 2500 años, hoy sigue siendo un área de tecnológica y de investigación aplicada muy importante. Entonces, dentro de eso, que daría para
para un máster o para una carrera aparte, una especialización aparte. Vamos a ver dos temas muy importantes y los vamos a ver bastante por arriba, lo más elemental. Vamos a ver el tema de formación de imágenes, ¿sí? Y la formación de imágenes la vamos a ver en dioptras. Se llama dioptra a una superficie de separación, ¿sí? Entonces, las dioptras que vimos hasta ahora eran en general planas, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa cuando las dioptras no son planas. Y en particular vamos a ver el caso más barato de hacer, el más fácil de hacer, después de hacer un plano, hacer una esfera, superficies esféricas. Bueno, y después vamos a terminar viendo bien, discutiendo la relación entre esta descripción geométrica, que en lo fenomenológico no hace referencia para nada a la onda, y vamos a relacionarlo con la descripción ondulatoria. Igual una pregunta, cuando no sean planas, en relación a lo que estuvimos viendo de frente de onda y demás, como que estuvimos viendo medio cómo se formaría la imagen, ¿o no? Claro, tal cual, lo estuvimos viendo, ¿sí? El tema de formación de imagen, por ejemplo, acá estuvimos viendo, vimos un ejemplo donde vimos un ejemplo donde, por ejemplo, una fuente puntual C, imagínense, que no es este el ejemplo que yo había preparado, pero sí vimos un ejemplo, bueno, lo vimos, creo que acá, a ver. Bueno, este caso de la elipse es un ejemplo de formación de imágenes. Si yo pongo una fuente puntual en este foco del elipsoide, del espejo elipsoidal, la luz que se refleja en las caras de ese espejo forma una imagen. ¿Sí? Justamente, pero primero vamos a definir imagen. La imagen es eso, pero tiene que ver con esto. Es en este ejemplo vemos que el espejo forma una imagen en P de una fuente que hay en S. Si yo acá pongo una cámara o una pantallita, voy a ver, bueno, y si la fuente S es lo suficientemente intensa, voy a ver que en el punto P, si pongo un papel, se quema, ¿sí? Porque se concentra la energía que había acá. Y entonces eso se llamaría una imagen real. Pero acá, fíjense que tenemos un ejemplo. Lo que pasa es que este ejemplo es fácil de ver. Lo que digo ahora de ver es cómo usando elementos reflectores y refractores podemos introducir desfasajes a medida para que pase algo, ¿sí? Acá en este ejemplo de la parábola habíamos visto, ¿se acuerdan? Que estaba en el foco de la parábola, salían, y lo pensábamos como que salían, bueno, el foco de la parábola había una fuente puntual que emite ondas esféricas, esas ondas esféricas son rayos, en realidad, si lo queremos usar con la ley de Insal, tenemos que pensar en rayos que divergen del punto focal de esta parábola. Y esos rayos los tendríamos que reflejar en la superficie de esta parábola. Y para reflejar cada rayo en la parábola, tendríamos que buscar el plano tangente a la parábola en cada punto y usar la ley de Insal y encontrar el rayo reflejado. Fíjense que, claro, ese sería el camino tipo Insal. Nosotros vimos un camino tipo Huygens, donde no se hacía eso, sino que se hacía que cada punto iluminado de la parábola fuera un emisor de onditas esféricas, de onditas elementales, y esas onditas elementales buscábamos la envolvente, y eran estas líneas verdes que estaban acá. Fíjense que acá lejos las envolventes eran planos. Y también veíamos que, como vale la reversibilidad, si hubiéramos tenido frentes de ondas planos que avanzaban para allá, cuando llegaban a la parábola, hubiera dado como resultante una imagen, una focalización
en el punto este. O sea que es cierto el comentario que hicieron recién, de que de alguna manera estamos viendo. En este tema que vamos a ver, es fundamental tener en cuenta este pasaje, de que si tenemos frentes de ondas, como este frente de ondas sigma que está acá, ¿sí? Este frente de ondas en realidad también lo podemos pensar como un haz de rayos. En este caso, como tiene curvatura, este haz de rayos, ¿sí? Como tiene esta curvatura que está dibujada acá, este haz de rayos sería divergente si viaja de izquierda a derecha. ¿Sí? Porque acá está, que salió de este punto. ¿Sí? Pero, o sea, sería un frente de onda esférico si esto era una fuente puntual. Entonces esta sigma de acá sería un trozo de esa esfera, de ese frente de ondas esférico. Si ahora nos inventamos una forma, ven esto que está acá, de vidrio o de cualquier cosa, que haga que estos frentes de onda se deforman y lo podemos pensar que se deforman porque cada rayo de este frente de ondas incide en esta segunda cara del vidrio con un ángulo de incidencia distinto, porque no es el mismo el ángulo de incidencia acá que el ángulo de incidencia acá. Entonces vamos a tener rayos que salen, que viajan, ya no viajan convergiendo como si convergieran, hubieran salido de este punto. Ahora viajan de otra manera y el frente de ondas va a reflejar los desfasajes introducidos por el espesor de vidrio, ¿sí? Y eso es formación de imágenes. Entonces, para dividir este problema lo vamos a dividir como en partes y si bien acá ven que hay un objeto que tiene dos superficies y habría que aplicar las leyes de Imsal primero en esta y después en esta, ya que vamos a hacer eso, vamos a empezar estudiando la formación de imágenes en una dioptra nada más. Es decir, en la primera cara o en la segunda cara. Y lo vamos a reducir aún más. De una dioptra no vamos a estudiar cualquier dioptra, vamos a estudiar dioptras, algunas dioptras importantes tecnológicamente, como la dioptra esférica. O después vamos a estudiar dos dioptras que formarían una lente. Y también vamos a estudiar espejos. Y ese es el plan de lo que está acá. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de abstracciones y entonces vamos a llamar sistema óptico a estas cosas que vamos a estudiar, estas cosas como este vidrio que está acá, deformado, o esta lente que está acá, o estos espejos. Vamos a hablar en general de sistemas ópticos que van a ser un conjunto de superficies reflectoras y refractoras. Entonces, estos sistemas ópticos los vamos a dividir, los vamos a clasificar en dos tipos, en convergentes y divergentes. Y entonces, ¿cómo se clasifican? En base al siguiente criterio. Si una fuente puntual, si el sistema óptico transforma un haz de rayos divergentes desde un punto S, ¿sí? Por ejemplo, acá fíjense, acá está el punto S que emite ondas esféricas por ser una fuente puntual, y entonces una porción de los rayos divergentes se interactúa con un sistema óptico, que no quiere decir cómo es, puede ser cualquier cosa. Pero si este conjunto de dioptras a la salida transformó este haz de rayos divergentes en un haz de rayos convergentes, se dice que el sistema forma, en ese lugar donde convergen esos rayos de salida, se dice que el sistema forma una imagen perfecta del punto S. ¿Sí? Es decir, que esa sería la definición de imagen de una fuente puntual. Si yo tengo un objeto puntual e interactúa con un sistema, ese sistema forma imagen si un haz de rayos divergentes es transformado en un haz de rayos convergentes. Y se dice que es una imagen perfecta. ¿Sí? Hay sistemas que no forman imagen perfecta. Entonces, lo primero que vamos a tener que ver es si un sistema forma o no imagen perfecta, o si si no la forma perfecta, si la forma aproximadamente perfecta, y vamos a tener que poner aproximaciones,
O sea que en ese sistema verlo de un lado o verlo del otro es lo mismo. Bueno, sigue valiendo la reversibilidad. Lo que pasa es que va a haber un detalle, y es que a veces hay sistemas que transforman un haz de rayos convergente en un otro haz de rayos convergente, pero yo solo tengo acceso a no tengo acceso al punto en el que convergieron los rayos. Es decir, no convergen los rayos en ese punto, sino convergen sus prolongaciones. Ya, este dibujo es un dibujo donde lo que convergen son los rayos. Entonces, en ese sentido sería válido lo que vos dijiste. Si doy vuelta a las flechitas, entonces siempre S y S' van a ser puntos conjugados, eso es cierto. O sea, siempre, si tenía el objeto en S', ahora voy a tener la imagen en S, por reversibilidad. ¿Sí? Y además otra cosa, todos los caminos que hicieron todos los rayos que llegan, que salen de un punto y llegan a otro punto, tienen el mismo camino óptico por Fermat, porque si no, no no serían caminos posibles. Entonces, todo eso está sintetizado en esta transparencia, ¿no? El punto es, Una ¿sí? pregunta, profe, perdón. Es justo lo de recién. Esto de que todos tienen el mismo camino óptico es porque el vidrio es homogéneo, digamos. O no necesariamente. No, no, no necesariamente. Si salieron de un punto y llegaron todos a ese punto, ¿sí? Sin importar el camino que hayan hecho, todos los caminos son los mismos. Claro. Sí, ahí lo vi. ¿Lo Sí, sí. ves? Sí, sí, sí. Entonces, eso, digamos, es una cosa que no es tan fácil de ver con IMSAL, pero sí es muy fácil de ver con Format. Entonces, sintetizando, si un haz de rayos divergentes es transformado en un haz de rayos convergente, o se dice que el sistema forma imagen. Y el punto de donde salían los rayos se lo llama objeto, y el punto al que llegan los rayos se lo llama imagen. Y todos esos caminos, todos esos rayos, tienen el mismo camino óptico. También se los llaman puntos conjugados. Entonces, muchas veces el problema es como inverso, en el sentido de que yo tengo acá un objeto y quiero tener una imagen acá, y entonces me pregunto cómo tiene que ser el sistema óptico para que pase eso. Y ese sería el problema de ingeniería. ¿Sí? S y S', S se llamaría el objeto, S' sería la imagen, pero S y S' se llaman puntos conjugados, porque conjugados en el sentido de que se puede intercambiar el nombre. S' podría ser el objeto si doy vuelta a las flechitas, y S sería la imagen. Entonces, ahora vamos a hacer una vueltita más, y es, una vez que tenemos definido cuando un sistema forma imagen y están estos puntos conjugados, yo acá dibujé como que los rayos que salían de S convergen en S', pero fíjense que puede haber otras situaciones donde los rayos que por ejemplo, todos estos rayos que paralelos, el caso de rayos paralelos lo podríamos pensar como un objeto muy lejos, ¿sí? Como el punto objeto ese muy lejos de mi sistema óptico. Si lo pongo muy lejos de mi sistema óptico, entonces todos estos rayos van a ser casi paralelos en esta zona, ¿no? Entonces, por eso se dice, si el sistema como límite, como caso límite, se dice si el sistema está, si el objeto está en el infinito, que sería esto que está esquematizado acá, si el objeto está en el infinito, el haz de rayos que proviene de ese objeto es un haz de rayos paralelos. ¿Sí? Pero fíjense que en este caso, que tiene una curvatura inversa a la que tenía, bueno, eso no, es un sistema refractor, ¿no? En este sistema refractor,
todos los rayos que se refractaron, yo tendría que buscar la normal en cada uno, la normal en cada punto y trazar IMSAL, hacer IMSAL. Ven que acá el plano tangente está en la dirección vertical, entonces el ángulo de incidencia es 0, el ángulo de transmisión es 0. Acá el plano tangente está así, y entonces tengo que aplicar la ley de IMSAL, y acá también. Pero fíjense que resulta que los rayos no se cortan, sino que lo que se cortan son sus prolongaciones. Pero a un observador que está del lado derecho y le llegan estos rayos, de nuevo le va a parecer que todos los rayos provienen de este punto. Y entonces va a haber una imagen. Esta imagen se llama imagen virtual, porque es una imagen que realmente no existe. Si yo voy acá, no hay nada. Si yo acá pongo la mano, no voy a ver nada. Si pongo si pongo una cámara fotográfica, si pongo un sensor que detecte luz, no va a detectar luz acá proveniente asociada a estos rayos. ¿Se dan cuenta? Eso es una imagen virtual. ¿Sí? En cambio, esta sería una imagen real. Entonces las imágenes se dividen, se clasifican en reales cuando son reales, valga la redundancia, es decir, cuando yo pongo la mano en ese prima y la energía que hay en esos rayos la siento, y siento, por ejemplo, ¿sí? Es lo que, por ejemplo, si alguna vez jugaron con una lupa al sol y quemando papel, en ese caso estarían produciendo una imagen real, tan real que quema el papel, ¿no? Ese sería el criterio para darse cuenta si una imagen es real o virtual. Puedo detectar su energía en ese lugar donde está la imagen. En cambio, en este caso, un observador que está acá también le parecería ver una imagen acá, pero si pone un papel acá no se va a quemar, no pasa nada, no llega la energía, ¿sí? Por eso se llama una imagen virtual. También hay casos de objetos virtuales, ¿sí? Y sería como que esta superficie ve llegar un haz de rayos. Si no estuviera la superficie, este haz de rayos llegaría a este punto F0, ¿sí? Ahora pongo la superficie, pero estos rayos parecería, el objeto sería F0, porque todos los rayos asociados a F0 inciden en esta superficie y bueno, tengo que aplicar IMSAL y nada. Este sería el caso de un objeto virtual. Y en este caso, ¿qué dirían de dónde está la imagen en este dibujito? Es que el objeto virtual no sé si se virtual. interpreta también como imagen. Claro, en este ejemplo particular, no siempre va a pasar así. Este es un dibujo para ejemplificar objeto virtual, pero más allá de eso, este haz de rayos que sale paralelo, ¿qué diríamos? ¿Que forma imagen este sistema con este objeto virtual? No, porque no convergen los rayos, Claro, por un lado, si uno lo mira solo las así, prolongaciones. si uno lo mira negativamente, diría que no porque no convergen los rayos. Ahora, ¿los rayos paralelos dónde convergen? Nunca. Claro, nunca. Pero como dice Agustina, en infinito también podemos decir que el observador que está a la derecha de este objeto no podría distinguir si este haz de rayos producidos por este objeto virtual y por este sistema óptico difiere de los rayos que vienen de un objeto como por ejemplo el Sol, muy lejos. Porque también, entonces, en este caso, diríamos que se produciría una imagen en el infinito. De la misma manera que acá decíamos que había un objeto en el infinito, ¿sí? Cuando teníamos este haz de rayos paralelos. Cuando el haz de rayos, a la salida, el haz de rayos paralelos, diríamos que el objeto está en el infinito. Entonces. Uy, una pregunta, eso Sí. no lo terminé de entender. Más que nada lo que dijo al principio de cuando tenemos el primer foco, o sea, el de la imagen en el infinito, ¿por qué las líneas, los haces de luz
incidirían casi todos paralelos. Si ¿Acá? claro, si el primer foco diverge, o sea, hace que diverja la luz, por ejemplo, es un foco puntual, porque ahí estarían paralelos. Ah, sería este caso, ¿sí? Y pensá que ese lo empiezo a poner cada vez más lejos de mi sistema óptico. Que empiezo a alejar ese del sistema. Esta distancia la empiezo a hacer más grande. ¿Qué le pasa a estos rayos? Siempre parecen venir de ese. Pero si miro una región pequeña de estos rayos y esto lo pongo muy Ah, lejos, ya entendí. lo Sí, si enten- miro una región pequeña, claro, como vienen de tan lejos, van a aparecer casi paralelos. Claro, sí, sí. Ahí perfecto, entendí. perfecto. Entonces, como para hacer una abstracción y poder tratar esos casos como casos límite, por ejemplo, Claro, ahí sería como hacerle un zoom, una lupa, por tal ejemplo. cual. Sí, Ok. y si hacemos, eso sería, por ejemplo, si hacemos una cuenta y nos da, acá nos da que la imagen está en el infinito, diría, diríamos, ah, mira, eso corresponde a este caso, a que los rayos salen paralelos. Y si pudiéramos un haz de rayos paralelos, como por ejemplo la antena parabólica que está en cualquier canal, bueno, en todos lados van a haber antenas parabólicas, ¿no? Pero las receptoras satelitales, Claro, sí, sí, se entiende, que devuelven la forma que lo habíamos visto, que servía claro, para tal cual, volver a tal cual. interpretar. El que hizo eso no tuvo en cuenta a qué distancia, simplemente es como que estaba infinito, porque estaba, no sé, a 500 kilómetros de altura. ¿Sí? Sí, sí, Profe, ahí una súper pregunta, claro. ¿las antenas parabólicas son parabólicas o esféricas? Bueno, como depende de lo que quieran, del tamaño que tengan, ¿no? O sea, cualquier parábola cerca del vértice se puede aproximar por una esfera, cualquier paraboloide. O sea, lo podés aproximar por un plano tangente. Bueno, no te va a servir, pero muchas veces, en vez de tener una parábola, podés tener, si pones un pedacito de esfera, en esta zona no distinguís una parábola de una esfera, acá en este vértice, porque las diferencias son cuadráticas. Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Entonces, este, pero en cada placa, si el tamaño es grande, ya vas a ver que la parábola y la esfera ya empiezan a separarse por esta zona, por acá. O sea, entonces, si yo quiero hacer una aplicación de un telescopio astronómico que quiere captar gran energía, para captar gran energía tengo que poner una gran abertura, porque si no capto poquita energía. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Genial. Una pregunta. Eso de lo del objeto virtual no termino de entender. O sea, nosotros tendríamos los rayos que vienen de la izquierda y por cómo se reflejan, nosotros veríamos que los rayos vienen desde F0. No. No. La definición de objeto virtual es independiente del sistema óptico. Bueno, independiente, no, es independiente de lo que le pasa al sistema, de lo que hace el sistema óptico. Pero, por ejemplo, imagínate que vos tenés, vas al cine, ¿sí? Y ves entonces, en cada punto de la pantalla del cine están convergiendo rayos como estos que están convergiendo a F0. Suponete que en F0 está la pantalla del cine y que este sistema no está. Sí. ¿Sí? Y ahora querés experimentar y entre el proyector de cine que está por acá y la pantalla que está en F0, le pones una tela transparente, ¿sí? Y entonces esa tela o un vidrio
Y entonces ese vidrio va a desfasar a estos rayos. Sí. Y para ese vidrio, F0 es un objeto virtual. Porque en la realidad, cuando estás haciendo el experimento, ya la imagen que estabas viendo en el cine ya no está en donde estaba antes. Se va a focalizar antes o después. Vas a ver borroso de la pantalla. Bien, entonces no termino de entender qué representa F0. F0 es un punto al que llegan rayos. ¿Sí? Al que llega lo refractado, diríamos. No, Digamos, no, ningún refractado. Al que llegan No. rayos, imagínate, vos tenés, de nuevo te digo lo mismo, pero a ver de otra forma. Si vos estás mirando la imagen, un punto de la pantalla en el cine, ¿sí? ¿De dónde vinieron esos rayos? Ahí de la izquierda. De la izquierda, claro. Y si estás mirando un punto dado, venían de la izquierda y convergían en ese punto. Claro. Y admitís que entonces en F0 están llegando haz de rayos y la línea punteada no tiene sentido. ¿Sí? Ponele. O sea, es como que imagen es cuando pasa por un vidrio y objetos cuando no pasa por nada. La Tal definición de cual, objeto imagen. tal cual. El objeto es un objeto, produce un haz de rayos que parecen salir de un punto o que parecen ir a un punto. O sea, este es un objeto real, porque los rayos realmente salen de este punto S. ¿Sí? En cambio, este es un objeto virtual, porque si no estuviera el sistema, los rayos llegarían al punto F0 y sus, Pero y sus habíamos prolongaciones. dicho que. ¿Sí? Perdón. No, te Sí. escucho. Que por eso me maría lo de objeto, porque recién habíamos dicho que objeto es de donde salían los rayos, y ahí estamos hablando de objeto virtual, un punto en donde llegan rayos. Claro, pero en este punto parecerían salir las prolongaciones de esos rayos. Igual objeto no es a donde llegan, imagen creo que es. No. Al revés. Ya estamos mezclando todo. Puede ser que, o sea, como que si se prolongara el sistema para la derecha, para otro observador que viniera después, F0 parecería ser la fuente. El objeto No. A ver, voy a hacer un ejemplo más fácil. Imagínense todos que salen con una lupa al sol, ¿sí? Y ponen la lupa para que focalice los rayos que vienen del sol. ¿Se visualizan esa situación? ¿Se visualizan a sí mismos haciendo eso? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el objeto en ese caso? ¿No sería el sol que es el que emite los rayos? Claro, perfecto. El objeto es el sol. ¿Es un objeto real o es un objeto virtual? Real. Es real, es súper real, claro. ¿Y la imagen cuál sería? Del punto donde está la luz, que estamos quemando el papel. Perfecto, el punto donde se concentran todos los rayos de luz. Y si ponen una mano van a sentir mucho calor, y si ponen un papel se quema. ¿Está bien? Entonces, ¿la imagen cómo es ahí? Real. Real, perfecto. Ahora, esa imagen podría ser objeto para un segundo sistema óptico que viene después de ese. Imagínense que viene alguien y pone los rayos que llegaron a ese lugar donde se estaba quemando el papel, saquen el papel, y entonces todos tienen que admitir que a la derecha de esa imagen actúa de objeto para todo lo que esté a la derecha. O sea, si intercambiamos los roles. No intercambio nada, ningún rol. Ahora, todos los rayos que llegaron a ese prima del Sol, ¿sí? Y acá ponía un papel y lo quemaba, ahora sacó el papel y los rayos siguen su camino. Se cortaron acá, pero los otros después siguen su camino. Claro, capaz en la imagen después, si estarían las prolongaciones de las flechitas,
sería como, no sé si lo estoy entendiendo mal todavía. No, pero está, En la de recién. no están todos de acuerdo que ese prima, que era la imagen, que era donde se quemaba Sí, el sí, sí. papel, era una imagen real, ¿sí? Y ponían el papel y veían humo, se quemaba el papel. Ahora, sacan el papel y los rayos que se interrumpían por estar el papel, ahora no se interrumpen. Y si bien se cortaron acá, siguen su camino hacia la derecha. ¿Admiten eso? Estamos muy de acuerdo, sí. ¿Sí? ¿Están de Sí, acuerdo que siguen su camino hacia la derecha? Entonces, sí. el observador que esté a la derecha de ese prima, verá para ese observador, ese prima será un objeto ahora. Si bien es la imagen de ese, ahora es el objeto para cualquier cosa que ponga a la derecha de ese. Ah, ok, sí, pero sigue Está mirando como- para adelante, ok. Se para en Claro, ese y Era sigue como si mirando para vieras adelante. un sistema que está a la derecha, como si vieras un segundo sistema que tiene a ese como objeto, a ese prima como objeto. Claro, ahora ese prima sería objeto, si bien es imagen de este sistema, ahora ese prima sería objeto para un sistema que esté a la derecha. Si está a la derecha, ¿no? Y si no está a la derecha, si está a la izquierda, si está acá, estos rayos no llegarían a cortarse en ese prima. Pero este Claro, pero sistema, se arma ese foco virtual. Sí, sí, me entiendes. claro, pero entonces en este caso, si acá pongo un sistema, ese prima estaría actuando ahora como objeto virtual para un sistema, para un segundo sistema que pondría acá. Y eso es lo que está esquematizado acá. F0 es el S' de antes, ¿sí? Cuando no había esto. Ahora pongo acá un sistema, y para este sistema, estos rayos parecen ir a F0. Entonces es como un objeto que está a la derecha, pero no es, cuando pongo el sistema ya no está este objeto. Como cuando pongo acá un sistema, ya no se focalizan más en ese prima. Como- es como decir, acá podría haber un objeto, pero en realidad, o sea, a fines prácticos, no hay nada ahí. Claro, Es como si no agarrar el- pusiera nada entre este sistema óptico y ese prima, si no pusiera nada, en ese prima habría una imagen. Pero si pongo algo, los rayos que van a ese prima son rayos objeto para el segundo sistema. Sí, sí. Bueno, genial. Eso es. Yo entiendo que, bueno, en cada problema se tiene que preguntar si el objeto es real, si el objeto es virtual, si la imagen es real y si la imagen es virtual. Entonces, digamos, acá tienen ejemplos de imágenes virtuales y acá les presento un caso de un objeto virtual. ¿Por qué lo complicamos así? Porque por lo siguiente, porque yo dije que íbamos a dividir el problema en una sucesión de dioptras. Los sistemas ópticos son más complicados que una dioptra, pero vamos a empezar estudiando una dioptra. Entonces, una vez que estudiamos una dioptra, podemos hacer que la imagen dada por la primera dioptra ahora va a ser objeto. Por ejemplo, en esta lente, yo podría analizar esta lente si tengo resuelto cómo actúan las dioptras. Por ejemplo, la primera dioptra produce un objeto, produce una imagen en algún lugar, y ahora esa imagen va a ser objeto para esta segunda dioptra. Y si hubiera una tercera dioptra, así podríamos aplicar un método tipo. Bueno, es más, esto da lugar a un método de estudios matriciales cuando uno estudia este tipo de análisis. Si uno lo quiere trabajar a lo mejor con 100 superficies. Bueno. Entonces, el caso de. Bueno, fíjense, el caso de un espejo plano ilustra muy bien, un sistema súper simple como un espejo plano, ilustra mejor, creo que lo que estuvimos discutiendo, las situaciones de virtualidad, de objeto virtual y de imagen virtual. El espejo plano es el objeto que más acostumbrados estamos a ver imágenes virtuales. Todas las imágenes, dado un objeto real como esta flechita verde que está acá, con la punta en P, ¿sí? Para sacarla, hasta ahora hablé de objetos puntuales,
en general los objetos no son puntuales, los objetos son extensos. Pero bueno, si el sistema forma imagen de todo punto, entonces tengo que buscar la imagen de cada punto y voy a tener la imagen de todo el objeto. Entonces, por ejemplo, voy a buscar la imagen de la punta de la flecha y la imagen de la base de la flecha. Por ejemplo, entonces, la punta de la flecha emite rayos que divergen de la punta de la flecha. Se reflejan en el espejo y si bien los ángulos de incidencia son distintos, por la ley de la reflexión, se puede probar que este haz de rayos convergente, este haz de rayos divergente, se refleja y sigue siendo divergente. ¿ven? Lo que pasa es que si yo pongo el ojo acá, los voy a ver como que parecen venir del punto P'. Y entonces el punto P' es la imagen virtual del punto P. Sí, cuando yo me miro en el espejo, me parece que hay alguien detrás del espejo. Pero voy del otro lado del espejo y no hay nadie. ¿No? Por eso es virtual. Es una imagen que está formada por las prolongaciones de los rayos que se reflejaron en el espejo. Por eso es virtual. Y ahora al revés. Si diera vuelta las flechas, fíjense, si pusiera acá, diera vuelta estas flechas de acá, si no estuviera el espejo, estas flechas sí irían al punto P'. ¿Sí? Y entonces P' sería un objeto, sería como un objeto del que después saldrían rayos, ¿no? Pero si pongo el espejo ve estos rayos como si asociados a este objeto virtual y se reflejan y da lugar a una imagen real. Fíjense que un espejo plano, entonces, la conclusión sería que de un objeto real da una imagen virtual y de un objeto virtual da una imagen real. En este caso, en la vida cotidiana, tenemos objetos reales, por lo general, y tenemos una imagen virtual. Además es perfecta porque esto se puede probar que se da siempre, sin ninguna aproximación, que es una cosa exacta. Y además, lo bueno que tienen los sistemas reflectores es que como el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y no depende de la frecuencia, no hay aberración cromática. Entonces, por ejemplo, Newton hizo un telescopio que, a diferencia del telescopio de Galileo, estaba formado por espejos, no por lentes, y entonces no tenía aberración cromática. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. No, bueno. Qué bien. Bueno, entonces esto, ¿no? Nosotros vamos a estudiar la relación entre objeto e imagen, esos son puntos conjugados. Vamos a tener en cuenta la abertura. La abertura de los rayos va a tener que ver con la extensión del sistema óptico. Es algo que después, más adelante en la materia, vamos a ver que si la abertura... No, lo que quiero que piensen es que fíjense que las aberturas tienen que ser grandes para que valga la descripción geométrica. O sea que no nos olvidemos que esta descripción geométrica vale para cuando la longitud de onda es mucho menor que el tamaño característico de los objetos. Entonces, si empiezo a tener objetos, sistemas ópticos muy chiquitos, ojo, ahí va a haber otros fenómenos que van a ser las de difracción. El tema de la abertura, en esta parte no lo vamos a tener en cuenta, porque
Vamos a suponer que vale la descripción geométrica. ¿Sí? Y bueno, vamos a querer ver si un sistema forma una imagen perfecta. Y cualquier objeto extenso lo vamos a ver como un conjunto de objetos puntuales, que es lo que decía acá, ¿no? Un objeto extenso, muchas veces me basta con ver qué le pasa a dos puntos. Si el espejo plano puedo demostrar que forma imagen perfecta siempre, entonces para un objeto así como una flechita, me bastaría saber qué le pasa al punto P y qué le pasa a la base de la flechita. Y después, entonces, si saco la imagen del punto P y la imagen de la base, saco la imagen total del objeto. Y ese sería el proceso que vamos a usar en esta parte. O sea que, bueno, fíjense, acá está, por ejemplo, tendría un sistema muy complicado, hay 4 dioptras, es decir, hay 2 lentes, ahí está primera superficie de separación, segunda, tercera, cuarta. ¿Ven? Entonces, una manera sería, si sabemos que este sistema forma imagen perfecta, si tengo una flechita así, voy a seguir lo que le pasa a la punta de la flechita. Y voy a seguir entonces todos los rayos que salen de la punta de la flechita. Los voy a hacer interactuar con la primera dioptra, después esos rayos los voy a hacer interactuar con la segunda dioptra, después con la... Fíjense que estas 2 dioptras, en este esquema, desvían los rayos y me dan esta imagen que está acá. El AB se transforma en A'B'. ¿Qué dirían acá? Que A'B', esta flechita es una imagen que... ¿Virtual puede ser? Sí. ¿Por qué virtual? ¿A' o A2'? No, A'. Ah, pensé que decía A2'. A2' sí sería virtual. Bueno, pero A'B'. Venga, ¿qué es A', B'? O sea, Todos los rayos, porque todos los rayos que salen de A pasan por la primera dioptra, se desvían, y pasan por la segunda dioptra, se desvían y llegan a A'. Todos los que salen de A, mira, llegan a A'. Sí. ahí Entonces, parece Byron en una el imagen chat dijo real. real. ¿A' Dijo a es una Byron. imagen real o virtual del punto A? Parece que es real. Real, pero no perfecta, puede ser. Bueno, ¿por qué no perfecta? Porque el largo de la flecha no es igual. O sea, No, es que no depende de eso. La que sea Ah, perfecta es que transforme un punto en un punto. Entonces, Entonces, sí, transformó un punto en un punto. claro, ¿y es virtual o real? Entonces es real. Es real. Entonces, lo mismo del punto B. Y entonces, la flechita esta es una imagen real de la flechita esta. ¿Sí? Y ahora fíjense, ahora, esta flechita, todos los puntos, todos los rayos que llegan a A', siguen camino, siguen su camino y se van a ver interrumpidos por esta lente que está acá. ¿Sí? Y entonces van a interactuar con la primera superficie de la lente y después van a interactuar con la segunda superficie de la lente, y si bien no hicimos las cuentas, créanme que por ejemplo se desvían y me dan, y salen así, ven que no se cortan nunca de este lado. Pero un ojo, si miramos de acá, vemos que este rayo y este rayo parecen cortarse en este A segunda. Entonces, si bien el sistema sigue transformando, todos los puntos que salen de A' parecen salir de A segunda, y entonces la imagen es perfecta, en este caso la imagen sería virtual, porque está formada por las prolongaciones de los rayos que
que salen del sistema de la segunda lente. De acá tenemos un caso, y acá tenemos un caso donde un objeto real me da, este primer sistema me da una imagen real, y esta imagen real ahora actúa como objeto real para este segundo sistema y me da una imagen virtual. Y ahora si doy vuelta a las flechitas es lo mismo, pero todo cambia, por eso la imagen de uno es objeto para el otro. Entonces si doy vuelta a las flechitas, ahora habría acá un objeto virtual que es A' segunda, B segunda, ¿sí? Que actúa de objeto virtual para este primer sistema de la derecha y produciría una imagen real en A'B'. Y este A'B' sería objeto real para la primer lente y me daría una imagen real AB. Pero Profe, ¿qué hay ¿por qué en A'? en A' cambian de dirección los rayos? Claro, justamente eso. ¿Cómo? ¿Por qué en A' cambian de dirección los rayos? Pensé que cambiaban de dirección solo cuando llegaba un espejo o un sistema de estos. ¿Ves que en A' van todos rectos, cuando llegan a A' salen en otra dirección las flechitas? Sí, exacto, ahí. Acá, ¿no? Sí, sí. Sí. Esto no es que cambien de dirección, es que este rayo que venía así no me interesó más porque no llega al sistema. Ahí Ah, empieza a diverger y solo te importa la parte que va después a lente. Pero, por ejemplo, habrá otros rayos que no dibujé. Si estoy convencido que el primer sistema forma imagen perfecta del punto A en A', A' pasa a ser un emisor puntual. Entonces, no es que este rayo cambió su dirección, este rayo siguió. Lo que pasa es que no interactuó con el segundo. Yo ahora quiero que... Pero yo sé que habrá otro rayo que no dibujé, que antes no era tan fácil de dibujar, pero que es este que está acá, ¿ves? Este que está acá. Este otro rayo, ¿sí? Nada, salió del punto A'. Lo único que tenés que admitir es que A' es un objeto puntual ahora, que emite rayos en todas direcciones. ok. ¿Sí? Es más, hasta podría no existir este rayo porque a lo mejor no hay ningún rayo que salga de A que venga con esta inclinación. Me parece que es como difícil encontrarlo, pero no importa, porque lo estoy usando como un medio para ver cómo se desvían. Dicho de otra manera, para saber dónde se forma la imagen, me basta conseguir. Para saber dónde se forma la imagen, si estoy con un sistema que forma imagen perfecta, no tengo que seguir todos los rayos tal cual. Me basta conseguir los rayos cualesquiera, aunque no existan en la realidad, porque a lo mejor, como ejemplo acá, si la lente es muy chiquita, este rayo que tiene esta inclinación, que está dibujado acá y que es el que confundía porque parece que cambia la dirección, este rayo a lo mejor no provino de ningún punto A. Pero no importa, porque A' ahora es un objeto para para el segundo sistema. No sé si lo ves, el que preguntaba. Sí, ¿Sí? sí, creo que había entendido hacia dónde convergen los rayos. No, está muy bien la antes, pregunta, A'. porque así parece que pase algo en la prima no hay nada. Sí. Yo acá tendría que hacer, es más, acá tendría que hacer un montón de rayos. Yo solo tomé dos, pero tendría que hacer un montón de rayos que salen de A. ¿Sí? Por ejemplo, habrá Claro. uno que es... Pero habrá dos extremos, dos rayos como límite, que son el que pasa por acá arriba y el que pasa por acá abajo, que me determinan la abertura con que se vea, que en definitiva va a ser la luminosidad con que vea la imagen. ¿No? O sea, si yo cierro los ojos, veo una imagen menos intensa, ¿no? Por eso se nos dilatan las pupilas cuando hay poca intensidad, para juntar más luz. Ok. Ahí A' funcionaría como otro objeto.
Claro, perfecto. A' de que sacamos rayos. claro, tal cual. A' funcionaría como otro objeto, porque ahora digo, bueno, mira, ya, qué bien. A' es la imagen de A. Olvidémonos de todo lo que está a la izquierda de A'. Y ahora A' es un emisor puntual. Y entonces se saca, mira, me resulta fácil ver qué le pasa a este rayo y me resulta fácil ver qué le pasa a este otro rayo. Y si sé qué le pasa a dos rayos que se cortan en A segunda, sé lo que le pasa a cualquier otro rayo. Ya estoy seguro que si hiciera un rayo que está por acá, por el medio, va a salir, el ojo lo va a ver como saliendo de A segunda. ¿Sí? Ok, Y este es ok, el... creo que ahí se entendió mejor. Perfecto, Sí. buenísimo. Sí, entonces, este sería como ahora una abstracción de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener objetos que pueden ser extensos, pero sabemos que cualquier objeto extenso lo puedo tratar como una colección de objetos puntuales, entonces, que interactúan con sistemas ópticos. El sistema óptico puede ser una caja negra. Entonces, yo sé que tengo un objeto puntual, y si este es un sistema óptico que produce una imagen perfecta, entonces transforma este haz de rayos, que se lo suele llamar haces homocéntricos, porque son haces que tienen un punto central, que son rayos que tienen todos el mismo centro, ¿no? Se cortan en el mismo punto. Entonces, estos haces homocéntricos son transformados en otro haz homocéntrico. ¿Sí? Entonces se dice que el sistema óptico forma imagen perfecta si transforma un haz homocéntrico en otro haz homocéntrico. Y entonces ese sería el objeto puntual, el centro de ese haz, y ese, bueno, acá está mal, de ese prima. Ese prima sería la imagen perfecta de ese. Y este sería, esta mitad de arriba de la transparencia sería el esquema con el que tienen que mirar cualquier ejemplo. Siempre lo tienen que ver así. Primera cosa, ver si forma imagen real, si forma imagen perfecta. Si forma imagen primero, si forma imagen. Si forma imagen perfecta, genial. Si no forma imagen perfecta, a lo mejor forma una imagen más o menos perfecta. Y entonces podemos decir perfecta primer orden, perfecta tercer orden, perfecta... Bueno, y de eso vamos a hablar. Y entonces, siempre vamos a tener estos objetos conjugados, estos puntos conjugados, que van a ser el objeto y la imagen. Y después veremos si la imagen y el objeto, estas discusiones de si es real o virtual, que acá es un poco indiferente, porque lo único que importa es que un haz homocéntrico se transforme en un haz homocéntrico. ¿Ven? Un haz homocéntrico que tenía centro en A se transforma en un haz homocéntrico que ahora parece salir de A' para todo lo que está por allá. Que llega a prima, pero ahora si no hay nada, seguiría y sería otro haz homocéntrico. Y este haz homocéntrico ahora interactúa con esto y esto lo transforma en otro haz homocéntrico que tiene centro en A segunda. ¿Sí? Entonces A segunda sería la imagen perfecta de A' y A' sería la imagen perfecta de A. Y si doy vuelta a las flechas es todo al revés, por eso se llaman puntos conjugados, ¿no? Una cosa que no vamos a ver en el curso es, bueno, que es súper importante, es el tema de que a todas las, cuando un sistema no forma imagen perfecta, pero forma una imagen que es tolerable hasta cierto orden, si uno empieza a tener en cuenta ese orden superior, dice, bueno, mirá, en realidad hay aberraciones, no es perfecta. A ese apartamiento del comportamiento perfecto se lo llama aberraciones. Entonces, las aberraciones se clasifican en aberraciones de forma y aberraciones cromáticas. Aberraciones cromáticas casi siempre hay, porque estos sistemas refractores, por lo menos en sistemas refractores,
Porque los sistemas refractores tienen índice que depende de la frecuencia. Y entonces, a lo mejor forma imagen perfecta para el azul acá y imagen perfecta para el rojo en otro lugar. Y entonces siempre va a haber una imagen, una aberración cromática, que se puede compensar poniendo más cosas, haciéndolo más complicado, haciendo una ingeniería con las diópteras. Después hay otras aberraciones que son de forma, porque por ejemplo, si una superficie esférica produce una imagen perfecta y me transforma una cuadrícula, un papel milimétrico, una cuadrícula, por ejemplo, en otra cuadrícula, ¿sí? Un sistema de líneas paralelas, horizontales y verticales, me lo transforma en un sistema de líneas paralelas, verticales y horizontales. Genial. Ahora, hay ojos que por un defecto congénito o por un defecto adquirido, no tienen la misma curvatura en todas direcciones, ¿sí? Y eso es una aberración que produce que una grilla no la vea como una grilla deformada. Entonces a lo mejor las líneas verticales las veo paralelas y las horizontales no tan paralelas. Y eso se llaman aberraciones de forma. Bueno, el astigmatismo es una típica defecto que mucha gente tiene. Un ligero astigmatismo que hace que la curvatura en una dirección sea distinta a la curvatura en otra dirección. En las dioptras asociadas a nuestro sistema óptico, el ojo. Bueno, esto es más de lo mismo, ya lo discutimos, ¿no? O sea, cuando pasa así es una imagen real, cuando lo que se cortan son los rayos es una imagen real. Y cuando los rayos salen de un punto realmente y no salen las prolongaciones, el objeto es real. Entonces, en cambio, cuando lo que se cortan son las prolongaciones, ¿ven? Como en este caso, decimos que la imagen es virtual. Y cuando el objeto, el haz homocéntrico, digamos, es homocéntrico por las prolongaciones de los rayos, el sistema óptico lo ve homocéntrico, pero por las prolongaciones, no por los rayos, se dice que el objeto es virtual. Este es el resumen de lo que estuvimos discutiendo. Bueno, nada, esto ya es ser pesadísimo ya, es lo mismo. Bueno, y acá también, es la base para analizar sistemas ópticos. De una manera sistemáticamente fácil, que es, si sabemos todo lo que hace una superficie, una vez que sabemos lo que hace esa superficie, la imagen dada por la primera superficie actúa como objeto para la segunda, y así sucesivamente. Y entonces, fíjense que conviene ahora tomar un sistema de referencia, como decir, bueno, a ver, voy a hacer mis dibujitos que la luz viaje de izquierda a derecha. Por ejemplo, esa es una convención que vamos a usar. Y entonces vamos a usar positivo en el sentido en que viaja, digo la luz, pero es cualquier onda donde valga la descripción geométrica. Entonces vamos a usar un sentido de propagación de los rayos. Por ejemplo, de izquierda a derecha vamos a usar en el curso. Y vamos a usar signo más, si ponemos el sistema óptico en x igual a 0, vamos a llamar todo lo que está a la izquierda del sistema óptico negativo, que es lo que nos parece natural, y todo lo que está a la derecha lo vamos a llamar positivo, va a ser positivo. ¿Sí? A nosotros es lo que nos parece natural, pero tengan cuidado porque cuando van a los libros, en la bibliografía se suele usar notaciones muy distintas. Usan un signo para los objetos, otro signo para las imágenes. Nosotros vamos a usar el mismo signo para objetos y para imágenes. No importa que sea objeto o imagen, en este caso, por ejemplo, en este caso, si pongo x igual a 0 acá, ¿cuál sería el x de la flechita esta? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, claro. ¿Y el x de esta imagen?
Y positivo. Positivo, tal cual, tal cual. Pero no entiendo por qué se usa No, distintos déjame símbolos. que termine. Y en este caso, ahora para este segundo sistema, ¿cuál sería el X de este A', B'? Negativo. Negativo. ¿Y el X' de la segunda B segunda? También negativo. También negativo, perfecto. ¿Ven? Esta es la convención que para los físicos nos parece natural. Ahora, en muchos libros de óptica van a ver que, por ejemplo, en este caso, usan que para la imagen sí que esta imagen, que este objeto sea... Bueno, este no es el ejemplo mejor, pero bueno, van a ver que usan una notación que este objeto tendría un X positivo, porque para los objetos se mide positivo lo que está a la izquierda. Y en cambio, y esta imagen tendría positivo. Porque para las imágenes se mide positivo lo que está, ¿sí? Y en cambio, bueno, nada, eso. Se usan convenciones distintas para objetos y para imágenes. Nosotros se los advierto porque en los libros lo van a encontrar distintos. Nosotros O sea, vamos a usar ponen, esto. Vamos a ponen usar la misma siempre convención ejes, para objetos y para imágenes. ponen siempre eje positivo, ya sea si estás viendo objeto o imagen, ¿no? Perfecto, tal cual, tal cual. O sea, no hagamos dos convenciones, usemos una sola, que es la natural para nosotros. Esta sería, ¿ven? Si tengo un haz homocéntrico, la coordenada de este haz homocéntrico, si el sistema óptico está acá en x igual a 0, esta coordenada S, que se suele usar S y S' para hablar de las posiciones del objeto y de la imagen, este objeto tendría un S negativo. Y este otro haz homocéntrico, que es la imagen, tendría una coordenada S' positiva. ¿Mm? Y fíjense que S' es función de S. Entonces, lo que vamos a querer estudiar es cómo depende S' de S. O sea, si el S lo llevo más lejos, ¿qué le pasa a S'? O si lo llevo más cerca, ¿qué le pasa a S'? S' es una función de S. Además, es una función de la forma que tenga la dioptra. Es una función de los índices a cada lado de la dioptra. Y también puede ser una función de la... Fíjense, acá introducimos una cosa ya más técnica, y es que también puede ser una función de la inclinación de los rayos. Ojo, porque fíjense que si la posición S', donde se cortan dos rayos, depende de la altura Y en la que incidieron, entonces va a haber una posición para cada inclinación. Y entonces va a haber muchos S'. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión si hay muchos S'? Sí, muchos S' no sería que no converge. Bueno, si hay, por ejemplo, este par de rayos que incide en este I y este otro rayo que incide en un I simétrico, pero por abajo, se cortan en este S'. Pero otro par que incide con un I más menor, de módulo menor, por acá arriba y por acá abajo, se cortan en otro S'. ¿Cuál sería Entonces la imagen no es perfecta. eso? Tenemos que hacer. Sí, o sea, si bien a lo mejor para cada par de rayos converge, fíjense que en este sistema no formaría una imagen perfecta. Es un sistema que en general no interesaría, salvo que la distancia entre los distintos S' sea tolerable, ¿sí? Porque si no habría un manchón acá. Y entonces no vería una imagen y no me gustaría como sistema óptico.
salvo que ese manchón sea de un tamaño tan chiquito que yo no lo vea. Y entonces diría, bueno, mira, no forma imagen perfecta, pero me lo banco y la verdad que me sirve. Y entonces, Perdón, no es el caso del espejismo en la ruta, ¿no? ¿cómo? No es el caso del espejismo en la ruta, ¿no? No es el caso del espejismo. Sería el caso de, vamos a ver que las superficies esféricas no forman imagen perfecta, pero si los ángulos son pequeños y eso se logra usando esferas chiquitas o pedacitos de esfera chiquitas, como por ejemplo el ojo, entonces son tolerables esas imágenes porque se desparraman por acá, pero se desparraman en un área, en una longitud que no lo distingo, no lo resuelvo, no veo ese manchón no me molesta. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir otra vez por qué no es perfecta la imagen? Porque me perdí en ese tema. En un sistema como este, así planteado, una imagen no sería perfecta, el sistema no formaría imagen perfecta si la posición S', si yo, suponete que agarro un S, ¿no? Si sigo un rayo, te lo voy a plantear de otra manera, ¿sí? O sea, borrón y cuenta nueva. Tengo un S, sigo el rayo, este rayo llega con esta inclinación a la superficie, y lo sigo cómo se refracta y veo que hace así. Y otro rayo que viene horizontal, como acá el plano tangente es vertical, no se desvía y llega por acá. Entonces diría, uy, mira, se corta acá en S', este rayo y este rayo. ¿Sí? Pero si resulta, Sí. si resulta que el que seguí por acá, el que viene así derecho siempre sigue derecho, ¿no? Ahora, el que viene a una altura I, si el S' depende de Y, ¿sí? Si el S' dependiera de Y, habría un punto amarillo para un Y y había otro punto amarillo más a la izquierda o más a la derecha para otro Y. Sí, ¿Lo ves? sí. Entonces, como esto es un haz homocéntrico que tiene rayos en todas direcciones, es decir, en todos los Y, yo diría que este sistema no forma imagen perfecta. Si S' depende de Y. Claro, ahí va. Ahí va, ¿ves? Eso es lo que decías, que depende de la inclinación, te referías al Claro, yo digo, ángulo que forma mano, es un ángulo. claro, en general S', si yo agarro, por ejemplo, este método de análisis, ¿no? Y digo, S' dependerá de S. También de la forma que tenga la dioptra, porque voy a tener que buscar el plano tangente, aplicar IMSAL, yo qué sé, un montón de cosas, geometría analítica acá. Y dependerá de los índices, porque voy a usar la ley de IMSAL. Pero si depende de la inclinación, este sistema a lo mejor no me sirve. Entonces, habría que buscar qué formas son las que me producen imagen perfecta. ¿Sí? Entonces, Claro, antes no pasaban porque eran planas las dioptras. Eso. bueno, en el caso del espejo, en las dioptras planas, pero como espejos, ¿sí? Fíjate, acá los rayos inciden con distintos Y en nuestro análisis. Y se cortarían, y todos se cortan en el mismo punto independientemente del Y en el que incidieron. Se puede probar, yo no lo probé, ahora lo podemos probar. Pero, ¿sí? Entonces, en este caso sería una imagen perfecta. En la dioptra plana de refractora, o sea, si yo ahora tuviera bueno, si estuviera mirando un pescadito, ¿sí? En el aire, el pescadito está en el agua y yo estoy mirando acá en el aire, los rayos que salen del pescadito se refractan y tendría que aplicar la ley de IMSAL y vamos a ver que
en general, no hay imagen perfecta. Hay una imagen, lo que pasa es que es una imagen perfecta que para ciertas condiciones, que son las que suceden cuando en nuestro ojo, y es porque nuestro ojo recoge solo haces de pequeña abertura, porque es chiquito comparado con otras cosas. Entonces, no recoge todos los rayos que vienen de la lamparita, recoge solo algunos. Y entonces, para esos rayos que recoge, se forma una imagen perfecta. Pero bueno, me estoy adelantando un poco por tu pregunta. Sí, igual se entendió, gracias. No, de nada. Claro, mira, ves, esto en realidad no me había acordado que lo había puesto acá. ¿Ves? Por ejemplo, en el espejo plano tendría un S prima, y por la simetría de que estos ángulos son iguales, se puede probar que S' tiene el mismo módulo que S. Y que no depende de la coordenada Y con la que incidieron los rayos. Y entonces, en este caso decimos que un espejo plano forma una imagen perfecta y además sin aberración cromática, porque esto le pasa a cualquier color. Y podría pasar que S', ponerle sea más grande que S, pero igual que sea perfecta, digamos, como que converja todo igual, o no, es imposible. Sí, claro que sí. Es lo que pasa en cualquier sistema de proyección, en el cine o si vos tenés un proyector en tu casa, o el proyector en la facultad. Un sistema de proyector hace que algo chiquito sea más grande. Claro, sí, sí. Ojo, pero estoy hablando del tamaño que está medido en esta otra dirección. Que esté más lejos o que esté más cerca, también. Todo eso lo vamos a ver en cada sistema. Bueno, acá hay, fíjense, acá sería bueno, acá se me tapó algo. A ver. Sí, imagínense que acá había puesto yo un objeto, ¿no? Un objeto puntual. Quedó tapado. O sea que acá hay un objeto puntual. Justo acá, en la intersección de este rayo rojo y este eje horizontal. ¿Sí? O sea, que esto es, por ejemplo, una escama del pescadito. ¿Sí? Y esto es agua y esto es aire. Entonces, la luz que llega a la escama actúa como objeto puntual y entonces emite rayos en todas direcciones. Tomemos un rayo, el que está dibujado, pero también hay otro que llegaría a la superficie del agua y haría así. A lo mejor no va a nuestro ojo si ponemos el ojo acá, si el ojo está por acá. Pero no importa, existe, ¿no? Eso lo ven todos. Entonces, tomemos un rayo, porque lo que quiero es aplicar este esquema de que a ver si la posición S' depende de la inclinación. Y entonces tomémoslo en un caso súper sencillo como una dioptra plana. Entonces, tomemos un punto que está acá a la distancia S, ¿sí? que emite rayos en todas direcciones. Tomemos un rayo característico que incide acá, en este punto de altura H, que sería la Y de antes, ¿no? Esta altura H. Y entonces, ahora se refracta, ¿no? Si pasa de agua a aire, se aleja de la normal el rayo, ¿sí? Y entonces aplicaría la ley de Imsal, que diría que, no lo dibujé, pero acá estaría la normal, que sería paralela a esta flecha de acá, y habría un ángulo θi, que es este ángulo por alterno interno entre paralelas, θi que está acá, sería el ángulo de incidencia,
y este rayo se refracta con un ángulo, con la vertical, con la normal a la superficie, que sería la horizontal en este caso, que sería θt, el ángulo de transmisión. Fíjense que también hay otro rayo que sigue, que no está dibujado, que sigue la horizontal y que se refracta pero no se desvía. Entonces, el candidato, ¿cuál es el lugar candidato a hacer imagen? Si hay imagen, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar donde se cortaron dos rayos. Y acá tengo dos rayos que se cortaron. Este rojo que se desvió y hago una línea punteada y se corta acá. Y este otro horizontal que no se desvió. Entonces, un observador de acá, si ve estos dos rayos, diría, uy, parece salir de esta posición S'. ¿Sí? Un objeto puntual colocado en S, si sigo este rayo y el rayo horizontal, parecería que en realidad los que salen parecería que se cortan en S'. ¿Todos entienden este esquema? ¿Tienen alguna duda sobre este esquema? No, ahí estaría la explicación de lo de la nadadora que había puesto la clase pasada, que no sé si era la pasada o la anterior a esa, que se veía como la nadadora entrando al agua. Se veía en la superficie, la nadadora. Ajá, Superficie del claro. agua, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Pero antes de... Sí. Esto mostraría primero que fíjense que si estamos mirando desde el aire y realmente en S' está la imagen, veríamos una imagen que nos parece que está más cerca de la superficie del agua de lo que está realmente. ¿Sí? O sea que si alguien quiere pescar desde estos animales que pescan directamente, que por ejemplo hay gatos en el mar, en los pueblos costeros, que saben pescar y que meten la garra y sacan un pescado, pero están como entrenados a que si a ir más cerca de lo que le indica, a ir más lejos de lo que le indica la visión, ¿no? O sea, parece que está más cerca, pero en realidad está más lejos. Si yo apunto acá con la mano, si doy el manotazo acá, no agarro nada. Para agarrar tendría que estar acá. ¿Sí? Pero más allá de eso, ¿no? ¿Se entiende el esquema entonces qué es cada cosa acá? Y lo que voy a querer demostrar es que el S' que corresponde a este rayo refractado, este S' que parecería ser el lugar donde está la imagen, voy a demostrar que no es una imagen perfecta. ¿Sí? Para eso voy a relacionar S', S y H. Y entonces acá está, fíjense, que por ejemplo la tangente del θi es H sobre el módulo de S. Pongo módulo porque en nuestra convención sería negativo, ¿no? S. Es irrelevante acá, pero después es importante el signo. Acá es irrelevante. O sea, por eso escribo menos H sobre S. Parece una complicación, pero es solo para establecer la notación. Y después, fíjense que la tangente de θt sería H sobre el módulo de S'. ¿Sí? Y si divido esta ecuación por esta ecuación, me saco los signos de encima y me saco el H de encima. ¿Sí? Entonces fíjense que si divido esta por esta, me queda que la tangente de θi sobre la tangente de θt es S' sobre S. Y entonces, sin mirar lo que viene después, fíjense que acá ya nos daríamos cuenta que el sistema no forma imagen perfecta,
porque el cociente de las tangentes no es constante, depende del ángulo. No sé si lo ven. Si no lo ven, hay más, podemos seguir adelante, pero me gustaría que a esta altura se den cuenta que el sistema tan sencillo como una dioptra plana no forma una imagen perfecta, porque el cociente de las tangentes no es constante. Lo que es constante es el cociente de los senos, que es la ley de Insal. El seno de θ i sobre el seno de θt es n' sobre n. Pero el cociente de las tangentes no, porque me queda un cociente de cosenos que no es constante. Entonces fíjense, bueno, acá este sería el segundo paso, ¿no? Si escribo la tangente como seno sobre coseno, el cociente de los senos lo escribo, eso sí es constante, es n' sobre n. Pero el cociente de los cosenos no es constante. Entonces, realmente, S' depende de ese, porque depende del θi. Porque θt depende de θi. Entonces, la posición del candidato a imagen, el S', depende de qué ángulo de incidencia hubo. Entonces, acá en realidad va a haber un manchón. ¿Sí? Si yo considero todas las variaciones posibles de los θi desde 0 hasta pi sobre 2, este cociente de cosenos va a variar bastante, y entonces acá, en vez de ver que un objeto puntual me da otro punto, lo que voy a ver es que acá un manchón. ¿Sí? ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Entonces, en la conclusión es que una dioptra plana refractora no produce una imagen perfecta de un objeto puntual. No produce imagen perfecta. ¿Sí? Tiene una pequeña aberración. Lo que pasa que como esto, si lo escribo en función de los senos, va a ser cuadrático, realmente, si los ángulos de incidencia, por ejemplo, si estoy mirando por acá, ¿sí? Si pongo el ojo por acá, y el ojo tiene un tamaño más chiquito, y entonces solo va a recoger ángulos θi cercanos a la normal. Y cercanos a la normal, los θi a primer orden los cosenos de θi son 0, y los son 1, porque θi es casi 0. Entonces este cociente de cosenos varía a segundo orden. Y entonces, para haces homocéntricos de pequeña abertura, es decir, si este θi tan grande no está permitido, si son θi chiquitos, ¿sí? Entonces, un sistema, bueno, las ventanas funcionan bien, ¿no? O sea, no vemos deformaciones brutales cuando vemos a través de la ventana. Y eso es porque estamos usando ángulos θi chiquitos, ¿sí? Cercanos a la normal, o haces de abertura muy pequeña, y entonces se puede hacer lo mismo si todos los ángulos están alrededor de este θi, un cachito para acá y un cachito para acá. ¿Sí? Porque se hace un desarrollo de serie de Taylor alrededor de este ángulo y se obtiene lo mismo, que se obtiene imagen perfecta. Entonces, la dioptra, fíjense que en este caso, la dioptra plana produce una imagen que es virtual, porque por eso de que acá no está la imagen, acá no hay nada. ¿Sí? O sea, la dioptra plana produce una imagen virtual. Uy, perdón, ¿puedo interrumpir? Eso de la imagen virtual, o sea, entiendo que es virtual, pero no entiendo por qué es imagen, no tendría que ser objeto, si ahí como que está saliendo el haz de luz, los haces de luz. Claro, sí, entiendo lo que decís. O Entiendo lo sea, que yo lo decís. entendí como que era un objeto virtual, pero ahora como dijo imagen virtual, me generó dudas. Entiendo. El hecho de que sea objeto o imagen depende de a qué sistema óptico te estás refiriendo. Para este sistema óptico,
para este sistema óptico, para cualquier sistema óptico, lo importante es lo que le entra y lo que sale. Entonces, lo que sale está asociado a la imagen y lo que entra está asociado al objeto. Entonces, en este sistema óptico que estuvimos analizando acá, lo que sale está asociado a la imagen. Entonces, por eso decimos que esta imagen que se produce en S', por eso decimos que en S' hay una imagen virtual. Hay una imagen, en S' hay una imagen, porque estamos hablando de este sistema óptico. Si ahora acá tuviera un segundo sistema óptico al que llegan los rayos que se desviaron de esta dioptra, ahí sí, este sería un objeto virtual para el sistema óptico que viene después. Claro, Eva, sí, es como, o ¿Lo sea, ves? depende del sistema de referencia, en ese sistema de referencia, ¿no? Pero, Perfecto, perfecto. Y así es como quiero que lo veamos, porque eso nos va a permitir hacer un análisis sistemático de dioptra a dioptra. No importa, después estudiaremos las esféricas y si quisiéramos las parabólicas, las hiperbólicas, yo qué sé, y le asociaríamos como sistema de transferencia a esta dioptra y después a esta otra. Entonces, lo que es objeto para la primera, el objeto para la primera produce una imagen de la primera. Esa imagen de la primera ahora actúa de objeto para la segunda. Y así. sí, sí, total, sí, sí. Perfecto. Y Buenísimo. perdón, una segunda pregunta que le estuve dando un par de vueltas, pero no la terminé de entender. ¿Es el segundo igual después de, entiendo que cuando igualamos, cuando dividimos las tangentes, pero es igual a coseno de tita sub t sobre coseno de tita sub i por n' sobre n? No termino de entender cómo llegamos ahí. La tangente primero la escribo como seno sobre coseno. Ok, perfecto. Y entonces, y ahora los senos los junto. El cociente de senos, ¿con qué está relacionado? Con los opuestos, ¿no? Sí, pero ¿con qué cosa de la descripción geométrica está relacionada el cociente de seno? O sea, supongo que debe estar con el coeficiente de Sn y n', el coeficiente de refracción, creo que se llamaba. Pero, Claro, con la ley de o sea, lo Imsal. veo porque está escrito así. Ah, claro, ya entendí. Sí, 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 ¿Entendés? está bien. O Sí, sea, me olvidé de la ley de Insal, claro. Sí, sí. claro, el seno de tita i por n por el seno de tita i es n' por el seno de tita t. Sí, sí, ahí está clarísimo, genial. Entonces el Muchas cociente gracias. de los senos lo escribí como n' sobre n', sobre n. Me sobrevive el cociente de los cosenos, que eso ahora podría Claro, escribir. queda claro de que varía, entonces ahí sabemos que no es perfecto. Este coseno, por ejemplo, lo podría escribir como la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de tita i. Al cuadrado. Claro, 1 menos el seno cuadrado de tita i. De tita t, perdón. Este coseno lo podría escribir como la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de tita t. Y ahora, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Ya sería hora de que corten todo. Borrón y cuenta nueva. Sedita después. Este coseno lo podría escribir, coseno de tita t lo podría escribir como la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de tita t. ¿Sí? Por definición de seno cuadrado y coseno cuadrado. Sí, no, o sea, no me queda claro porque no tendría que estar el coseno del cuadrado ahí, no está el cuadrado. No, no está, no lo hice, por eso estamos haciendo lío, porque a ver, ¿ustedes están viendo una pizarra? Sí, estamos viendo la Sí, pizarra. o sea, supongo que va a elevar al cuadrado de ambos lados, ¿no? Para que Claro, te o quede el sea, yo cuadrado. tenía coseno de tita t
sobre coseno de tita i. Es una cosa que me sobrevivía. Y eso lo podría escribir como la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de tita t dividido el coseno de tita i. Y esto lo podría escribir como la raíz cuadrada de 1 menos, y el seno cuadrado de tita t, ahora lo podría escribir como n. Yo sé que n por el seno de tita i es n' por el seno de tita t. Entonces lo podría escribir como n por el seno de tita i dividido n'. Y el coseno de tita i lo podría escribir como la raíz cuadrada de 1 menos. Nada, lo quería escribir así para que vean que si yo desarrollo para tita i cercano a 0, entonces esto aporta términos cuadráticos nada más. Todo esto aporta términos cuadráticos, porque ahora yo podría empezar a desarrollar y desarrollo la raíz, y acá me queda esto, ya está el tita al cuadrado, y acá está el tita al cuadrado. No va a haber términos lineales. Entonces, por eso, esto lo puedo aproximar a 1, a primer orden. A primer orden, este cociente de cosenos es igual a 1. ¿Sí? Y entonces, por eso diríamos que la dioptra plana forma una imagen perfecta a primer orden. ¿Sí? O sea, eso es lo que venía después, pero creo que queda más claro con esa cuenta que hice, que fíjense que solo perfecta en la aproximación paraxial, en que son ángulos chiquitos. Profe, una pregunta. Ahí debería decir aproximadamente igual a N2. Acá, sí, acá está mal, acá tienes razón, acá debería decir N y N'. Son los problemas del cortar y pegar, ¿no? O sea, acá corté mal. Sí, si esto fuera N1 y esto fuera N2. Pero, ¿por qué digo eso? Por la cuenta que hicimos recién. Fíjense que este cociente de cosenos me daba cuadrático en los ángulos, y entonces lo aproximo a 1. Y entonces, esa aproximación, cuando se consideran ángulos chiquitos, cerca de la normal, se llama aproximación paraxial. Y es una aproximación que vamos a usar mucho, porque tiene muchas aplicaciones. Primero porque en general usamos sistemas ópticos que recogen haces de pequeña abertura. ¿Sí? Es esto, haces homocéntricos de pequeña abertura. Y además, este es el ejemplo más sencillo de un sistema con aberración cromática, porque además habría un S' para cada color, porque el N depende del índice del agua, depende de la frecuencia de la onda. Fíjense que para pasar de dioptras a espejos, toda esta cuenta que hicimos para la dioptra, que acá saqué el ángulo tita t en función de tita i a través de la ley de Ilsal. En la aproximación paraxial, la ley de Ilsal es esta, es n por tita i igual a n' por tita t. En cambio, en un espejo, el tita t, que era el ángulo, en vez de estar de este lado de la normal, de este lado, en un espejo, se reflejaría por acá. O sea, también si tomamos una convención, fíjense que es como interesante tomar una convención para los ángulos, porque en vez de tomar esa convención de tita t, el ángulo que se desvió, que
que se desvió este rayo refractado. Si yo ahora tomara un ángulo negativo, se habría desviado para este lado. Y entonces estaría como en un sistema reflector. En un sistema reflector, tita i, tita t es menos tita i. O sea, tita r, el ángulo reflejado, que no lo dibujé, sería, no dependería de los índices, sería esta la ley, que el tita r es menos tita i. Entonces, como en la aproximación paraxial, para pasar de espejos, de lentes a espejos, fíjense que es tomar que un índice es igual al otro con signo opuesto. Es un truco nada más, pero es para no repetir las cuentas. Yo podría haber hecho las mismas cuentas para un espejo plano y me hubiera dado S' sobre S, y este cociente de índices me daría -1, y me daría que S' es menos S. Claro, fíjense, en un espejo plano, la imagen está del otro lado y con el mismo módulo. S' es menos S, tiene el mismo módulo que S y tiene signo opuesto. Mientras que acá el S' me dio de distinto módulo que el S y con el mismo signo. Porque en los sistemas refractores planos pasa esto. Esto es un truco que vamos a usar más adelante. Por ahora no es importante, pero acá se ve bien que funciona. Faltó una banda. Mucha ambición. Sí, esto De diapositivas, digo. lo vamos a dejar para la próxima clase, esto porque no quiero ir muy rápido acá. En la próxima clase vamos a aplicar todos estos conceptos, ¿sí? Que vimos recién. O sea, quiero que se sientan seguros con esto. Que son cuentas sencillas, pero tienen cosas conceptuales como estas de que cómo analizar si la imagen es perfecta o no es perfecta, si tiene aberración o no aberración, cómo se puede aproximar. Quiero que planteen el caso en que el haz tiene pequeña abertura, pero los ángulos no son cerca de la normal, sino que tienen un cierto valor. Bueno, que compacten un poquito, que se sientan seguros con esto de virtual, real, objetos y todo eso. Y la clase que viene, entonces, vamos a pasar a lo mismo, es lo mismo, conceptualmente es lo mismo, pero tiene una complicación de geometría analítica, que es estudiar ahora una dioptra esférica. Entonces, una dioptra esférica tiene un centro de curvatura, que es el que del centro de curvatura a la dioptra me da la dirección de la normal. Hay una normal que va variando punto a punto. Y entonces vamos a aplicar las leyes en cada punto. Y vamos a ver que no forma imagen perfecta, pero sí la forma en la aproximación paraxial. Y vamos a ver cuáles son la ecuación que me da S' en función de S. Acá la ecuación que me da S' en función de S es muy sencilla a primer orden. Este cociente de cosenos es 1 y me queda que S' sobre S es N' sobre N. O sea que si estoy en el aire mirando algo que está en el agua, lo voy a ver la imagen a una distancia la voy a ver más cerca de la superficie del agua de lo que realmente está el objeto. Y si es al revés, si estoy en el agua y estoy mirando un objeto que está en el aire, va a pasar al revés.
lo voy a ver que está a una distancia S' más grande de lo que realmente está. Con esto, al introducir curvatura, vamos a lograr unos efectos más potentes que me van a permitir, bueno, son los que le permitieron, por ejemplo, a Galileo ver las lunas de Júpiter. ¿Sí? Y al ver las lunas de Júpiter, encontró algo que contradecía todas las creencias de que todo giraba alrededor de la Tierra. ¿No? Fue algo muy fuerte realmente. Y bueno, nada, y vamos a tener una ecuación de S' en función de S, en función de los N, N', y acá aparece un parámetro nuevo, que es el radio de curvatura de la dioptra. Entonces vamos a ver un montón de efectos que se producen, ¿sí? Y vamos a ver espejos y lentes esféricas, ¿sí? Nada, entonces el PDF se los voy a dejar con esto para que lo vayan mirando, ¿sí? Y estos son telescopios que se están haciendo, quizás podríamos terminar con esto. Bueno, ya es casi la hora. Mírenlo ustedes el link, ¿sí? Este es un telescopio que no sé si se tendría que mandar ahora, pero no sé si con la pandemia se va a mandar. A ver, me dio curiosidad. Dice diciembre 18. ¿Cómo? El 18 de diciembre parece ser la nueva Ah, sí. fecha. Ah, Ujú. Según Wikipedia, ¿no? O sea, sí, 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 genial. Yo iba a ir al... ¿Ustedes qué están viendo ahora? Su foto, no em, estamos viendo Nada de nada. tu nada. foto de perfil. Ah, bueno, nada, nada. Entonces, ahí está. Claro, creía que estaban viendo mi navegador. Este, quería ir al... Ah, sí, porque el link que está acá es el de Wikipedia. Sí, acá tengo todos los links de Wikipedia. No, porque quería... Ahí está tapando la pantalla con el chat, ¿eh? O sea, no sé si está mostrando algo. ¿Va el chat o no sé qué será otra ventana? Ahí va, sobre donde tiene el mouse, Sí. eso nos está tapando. Ahí está. Página de la Claro, NASA también dice. sí, sí, 18 de sí. diciembre. El 18 de diciembre, fíjense, se postergó un poco por la pandemia. Pero bueno, el cuatrimestre pasado yo me había fijado y estaba ahora para octubre. Bueno, tampoco, sí. Sí. Bueno, este es como la siguiente generación de Hubble. Y es un telescopio que tiene este espejo, ¿ven? Que en realidad es una gran colección de espejos. Es bestial, mírenlo. ¿Ven? Es un poco grande. Sí, sí, miren, este es el tamaño de la gente. Y lo tienen que desplegar de a poco y ¿no? Como que son un montón de piezas que se tienen que mover, ¿no? Claro, está todo, es asombroso. Miren, este es el tamaño del Hubble, del espejo del Hubble, y este es el tamaño del Webb que va a ser, ¿no? ¿Y para qué ¿Por qué es serviría? hexagonal?
Porque era Como más Para los fácil, autos de pegarlo. Lamborghini. era más fácil de ensamblar esta Ah. disposición. Sí, porque cada uno de estos espejos se hizo independientemente. A ver si está el dibujo por acá. ¿Ven? Bueno, esta sería la visión artística, ¿no? De cómo va a quedar. Bueno, con esta visión futurística, entonces, bueno, que está muy cerca, ¿no? Tal vez después de rendir finales podemos todos ir a ver el lanzamiento. Claro, estaría genial, ¿eh? Bueno, Muy entonces predicción. les dejo esto y vamos a seguir la próxima clase, entonces, con sistemas refractores y reflectores esféricos, con dioptras esféricas.